Hola, buenas tardes a todos. Soy Enrique Cuan, profesor investigador del instituto, y bienvenidos al seminario de hoy a cargo del doctor Luis Gerardo Arriaga, del cual me permitiré leer su semblanza. El doctor Luis Gerardo Arriaga es doctor en Ciencias Químicas por la UNAM y realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Poitiers, en Francia. Es reconocido con el nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Es fundador y director del Laboratorio Nacional de Micro y Nanofluídica, un consorcio integrado por instituciones como el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, Centro de Investigación en Química Aplicada, la Universidad Autónoma de Querétaro, el TEC de Monterrey y el Centro de Investigación en Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, donde tiene su sede. La trayectoria del doctor Arriaga incluye más de 200 publicaciones científicas y varias patentes en generación de energía mediante microfluídica e hidrógeno. Ha colaborado con instituciones de Europa y Norteamérica y participa activamente en proyectos industriales internacionales. Su trabajo ha contribuido significativamente al avance científico e inspirado a nuevas generaciones de investigadores. Bien, pues todo suyo el micrófono, Doc. Adelante. Muchas gracias, Juan, por la presentación. Buenos días a todos. Espero que esta presentación, este seminario, se pueda comprender bien lo que es y lo que se viene y lo que hay ya de cuestiones de hidrógeno a nivel nacional y a nivel internacional. El título que definí, porque voy a hablar de 3 sistemas electroquímicos de conversión, es para la producción de hidrógeno, para la compresión y para su uso del hidrógeno como un combustible. Yo estoy adscrito al Instituto de Materiales como investigador, llevo apenas 3 meses ahí, aquí con ustedes en el TEC de Monterrey. Muy bien, la economía del hidrógeno se basa en diferentes áreas, que es su producción, su almacenamiento y sus usos. Les he de comentar que el hidrógeno en la industria nacional e internacional ha sido utilizado de manera muy diversa. La industria del vidrio lo utiliza, la industria del acero, la industria del pan, de hecho, o sea, entre hidrógenos más o menos, la masa puede cambiar hasta de sabor. Sin embargo, lo que se ha venido dando es el uso del hidrógeno no solo como una materia prima, sino como un combustible de futuro, un vector energético que me podría permitir generar energía eléctrica, podemos también quemarlo, podemos utilizarlo para sistemas de enfriamiento. Entonces hay toda una economía del hidrógeno como un combustible y se utiliza en varias cuestiones. Las energías renovables pueden generar este combustible y almacenarse, transportarse. Tenemos la destilación de aire también en diferentes sistemas. La economía del amonio. El amonio es muy utilizado en toda la industria petrolera, obviamente para fertilizantes, y se prevé que el amonio también pueda transportar ese hidrógeno a través de este líquido y obviamente lo que se viene desarrollando en todo el mundo, como han visto ustedes, todo el transporte ahora es eléctrico. Tenemos gran cantidad de empresas ahora eléctricas por cuestiones también obviamente de la economía, y algunos autos que son eléctricos ya utilizan el hidrógeno como combustible. Esto es, el hidrógeno es almacenado a través de una celda de combustible, se genera energía eléctrica y por lo tanto mueve el motor eléctrico. Allá hay algunos, de hecho en París ya hay autos que funcionan a través del hidrógeno y toda una industria como les platicaba. Entonces, en muchas áreas de la industria se ha venido ya utilizando y se cree que puede ser un combustible económicamente viable. Muchos de los sistemas que producen este hidrógeno y que van por varios colores, y los más importantes son sistemas electroquímicos de conversión de energía. Bueno, la economía del hidrógeno en varios países ya está del orden de billones de dólares. Entonces es una economía que ya utiliza diferentes aplicaciones del mismo. 17 gobiernos, por ejemplo, ya tienen estrategias de su uso como hidrógeno y dentro de su panorama del uso de diferentes energías el hidrógeno se encuentra ya ahí. Desafortunadamente en nuestro país todavía no es así.
se ha forzado a través de sociedades, la Sociedad Mexicana del Hidrógeno, asociaciones, que el hidrógeno se tome ya como un combustible en este país y por lo tanto se le da la importancia requerida. Hay obviamente una inversión muy grande en celdas de combustible, que son estos dispositivos electroquímicos que a través del hidrógeno y el oxígeno, lo voy a comentar más detallado más adelante, pueden producir energía eléctrica. ¿Y cuál es el subproducto que tienen estos sistemas? Agua. O sea, generas una reacción electroquímica y generas agua. Entonces es un sistema obviamente muy limpio y obviamente muy interesante. Desde el punto de vista científico, se prevé que pueda obviamente disminuir los costos de producción del hidrógeno para que sea económicamente viable, alrededor de $1.3 por kilogramo. Y bueno, varias tecnologías se han desarrollado del mismo para su optimización. Bueno, aquí muestro una curva de maduración de la economía del hidrógeno, en donde obviamente va siendo relevante para diferentes aplicaciones. Muy bien, voy a entrar en materia, voy a presentar algunos materiales que hemos sintetizado en el grupo y que después los utilizamos en estos dispositivos para generar hidrógeno, para generar energía eléctrica. Muy bien, estos materiales que hemos sintetizado los hemos llevado a cabo con la Universidad Autónoma de Querétaro, con el CIMAV, que es un centro CONACYT, que es Centro CONACYT de Materiales Avanzados, y con grupos tanto de Italia como de España, donde hemos llevado a cabo alguna de estas evaluaciones y desarrollos. Muy bien, una de las estrategias que hemos llevado a cabo y realizado en el grupo es el contacto con la Unidad Europea, sobre todo con diferentes centros de investigación europeos, donde a través de proyectos hemos podido colaborar, podemos también hacer estancias de investigación con estudiantes e investigadores, y hay una estrategia al 2050 de generar 40 gigawatts de hidrógeno a través de sistemas electroquímicos, que son los electrolizadores, con la idea de tener hidrógeno verde y generar alrededor de 10 millones de toneladas por año de hidrógeno mediante energías renovables. Esto ya es una realidad en Europa a través de proyectos de Horizon, en donde la idea es poder tener una economía del hidrógeno. Muy bien. Algo que es importante es comentar estos sistemas electroquímicos, que son simplemente dos placas, una positiva, una negativa, y en medio hay una membrana de intercambio iónico. Esa membrana es un acetato. Imaginemos que ponemos un acetato que me permite intercambiar iones y tengo una placa positiva y una negativa y aplico una diferencia de potencial. Básicamente eso es lo que se utiliza, ese es el sistema que te produce hidrógeno, y cuando metes los gases, aire e hidrógeno, genera energía eléctrica nuevamente. Es un sistema con alta eficiencia de conversión y que se acopla muy bien a energías intermitentes como la solar, la eólica, la maremotriz, etc. Comúnmente los sistemas que utilizan medios ácidos utilizan materiales a base de platino, a base de iridio, a base de palladios, que son materiales costosos, y esto es debido a que es un medio ácido del lado derecho que trabaja a temperaturas por debajo de los 100 grados centígrados. ¿Qué es lo que se ha venido dando ahora? Es cambiar de un medio ácido a un medio alcalino. Un medio alcalino en donde pueda yo utilizar materiales mucho más baratos, que no sea necesario el platino, el iridio, sino materiales a base de níquel, a base de fierro, o sea, materiales que tengan bajos costos, pero una alta actividad y tiempos de vida largos. Es por eso que muestro aquí las ventajas y desventajas de un medio ácido, de un medio alcalino, en donde podemos encontrar y tener mayor densidad de corriente. ¿Qué es lo que me va a decir las curvas que les voy a mostrar más adelante? La corriente está directamente relacionada con la cantidad de hidrógeno que yo produzco. Entonces, si yo tengo un sistema que aplico menos energía y tengo una diferencia de potencial más baja y tengo corrientes altas, significa que el sistema es más eficiente y me produce más gas combustible. Entonces, bueno, obviamente los costos son muy importantes
y las cuestiones de seguridad también. Muy bien, aquí está este sistema electroquímico que se compone de placas finales que aprietan dos electrodos. Esto es un cátodo, un ánodo que están de negro y esta es la membranita. Así es el sistema, digamos, de sencillo. Sin embargo, bueno, esta membrana tiene que permitir el intercambio de iones, sea un medio ácido, protones, y sea un medio básico, OHs. Se aplica una diferencia de potencial y te genera un gas. Estos materiales que les muestro aquí son materiales sintetizados en el grupo de trabajo, en donde obviamente buscamos un material con alta porosidad, con bajo costo, con buenas características electrocatalíticas, esto es, que me lleve a cabo esas reacciones de manera adecuada, y por lo tanto sintetizamos, diseñamos materiales ad hoc para esta reacción, sea del lado del ánodo, el positivo, o del lado del cátodo, dependiendo si es para un medio ácido o un medio básico. Entonces aquí muestro uno de nuestros materiales, que son óxidos de níquel fierro, y bueno, tiene esferas entre 30 y 50 nanómetros aproximadamente. Obviamente hacemos toda la caracterización de ese material para conocer si la síntesis que estamos proponiendo es la adecuada y que tenga las características del material también para yo utilizarlo en este tipo de dispositivos. Muestro aquí el XPS y algo que es muy importante aparte del material es lo que va en medio, ese acetato que va en medio que me permite que no se toquen el cátodo y el ánodo, sino se cortocircuita, y que lleve a cabo las reacciones o el transporte de iones entre las dos placas. Entonces, algo que es esencial es el desarrollo de estas membranas, el adecuarlas, el generarlas, el producirlas, porque existen algunas obviamente que son comerciales y algunas de ellas es importante poder modificarlas. En este caso, para medios alcalinos, se usa mucho la Fuma FA350, que hace 10 años, no podía uno ni comprarlas porque eran patentes de empresas japonesas y era muy difícil traerlas a un centro de investigación o de manera comercial y poder entonces desarrollar este tipo de sistemas. Bueno, toda la preparación de este ensamble, este cátodo, ánodo, membrana, la desarrollamos también en el grupo, con el grupo de trabajo de Italia también, y utilizamos una tinta, un tratamiento de baño ultrasónico y a través de un sistema de spray podemos ir depositando este polvo, sea en la membrana o sea en las placas metálicas y que en muchos casos se utilizan materiales a base de carbón como conductores, como soportes, telas, papel, etcétera, y entonces desarrollamos ese ensamble para poder después acoplarlo y evaluarlo. Esta es una curva típica, quiero explicarla de manera muy rápida. Es potencial respecto a corriente o densidad de corriente. Este es el potencial que yo aplico a este ensamble, que va desde 1, 1,5, 2 volts, o sea, literal, lo aplico con una fuente de potencia. Y la respuesta del sistema va cambiando la densidad de corriente. Esta densidad de corriente es la que está directamente relacionada con la cantidad de combustible que genero, con la cantidad de gas que yo genero. Entonces, si yo aplico menos potencial y tengo una curva o una pendiente mayor, voy a tener una mayor corriente y por lo tanto mi sistema va a funcionar mejor. Voy a tener un sistema más eficiente. Aquí es la típica curva de materiales comerciales, son a base de óxidos de iridio, que son caros. El cátodo es platino, que es caro también. Aquí ha habido mucho trabajo en cantidades, la forma de dispersarlos y la manera de utilizar menos material en este tipo de sistemas. Es un medio de KOH y podemos esta celda también calentar y ver cómo va cambiando esa reacción. Estos son los sistemas de prueba que tenemos. Es un sistema de pruebas donde yo meto ese ensamble aquí dentro. Entonces tengo un positivo, tengo un negativo y aplico esa diferencia de potencial y veo la respuesta
que está aquí, y obviamente mayores evaluaciones es hacer una impedancia electroquímica para saber si el sistema está bien armado, tiene buena ingeniería, los platos tienen alta conductividad o no de corriente, y por lo tanto puedo ver eso también en este sistemita. Bueno, aquí muestro las cantidades de platino que podemos estar depositando y veo cómo cambia esta curva. Entre más se corra hacia acá, o sea, menos potencial utilice y que tenga mayor corriente, cambio o puedo cambiar también las concentraciones de KOH que utilizo y voy viendo cómo cambia esta curva. Estas son las curvas con las que yo puedo comparar y de hecho se comparan en los artículos científicos, se comparan en algunas patentes y dependiendo cómo vaya la curva y qué tanta corriente yo pueda alcanzar, entonces yo tengo un sistema más eficiente. Estas son curvas ya con mi material, cómo va cambiando con respecto a la temperatura. Si ustedes ven, ahora está potencial aquí, la densidad de corriente acá, y entonces puedes ir tú bajando el potencial, pero incrementando la corriente que me está dando el sistema. Esta es otra curva en donde ahora sí ya comparo en un benchmark, o sea, en un dispositivo, comparo los materiales comerciales, iridio, que es un material bastante costoso también, comercial, y mi material que es a base de níquel fierro. Y puedo ver claramente que alcanzo una mayor densidad de corriente a un mismo potencial. Entonces estoy yo desarrollando un material, un ensamble, un dispositivo que genera más combustible que los materiales comerciales. Entonces, obviamente esto, bueno, se vino en varias publicaciones, en alguna patente que ya hemos desarrollado para la aplicación de este material, pero ya a escala grande, o sea, ya sistemas que no son de 10 centímetros cuadrados, sino puede ser de 100 centímetros cuadrados, aparte que puede ser modular. Estos sistemas, este ensamble, puedo poner varios, entonces voy incrementando la cantidad de gas que tengo, tanto en serie o en paralelo, y puedo obviamente tener un sistema de mayor producción de energía. Hacemos pruebas de estabilidad, o sea, una cosa es que pueda funcionar en un momento y dices, bueno, ahorita me dio tanta corriente, funciona muy bien, lo comparo con el comercial y digo, no, pues funciona excelente, sí, pero si es un sistema que funciona solo 10 minutos, es un sistema que se degrada, es un sistema que pierde propiedades electrocatalíticas, pues no me funciona. Entonces, obviamente lo que hay que hacer también es este sistema, aplicar un potencial y tenerlo varios días funcionando. Y después, obviamente, ya en la parte comercial se hacen ciclos de carga y descarga para ver cómo evoluciona esa reacción electroquímica y por lo tanto cómo evoluciona la producción de gas, de combustible. Entonces, hacemos diferentes pruebas a diferentes tiempos, días, y después podemos comparar esta curva después de cierta temperatura, ciertas horas de trabajo, y vemos que la curva se mantiene, que la curva no cambia, pues prácticamente la misma. Eso es lo que estamos buscando también de un material, que tenga buena estabilidad para poder utilizarse en una realidad, en una aplicación. Otro material que les voy a comentar de manera muy rápida son de estos materiales 3DOM, que es un manganeso, níquel, cobalto, que después de una tesis de doctorado se logró optimizar esta estructura, optimizar este material para poder utilizarlo en un sistema muy similar. Este es un tridom, un material tridom, que fue un material que también nos produjo o tuvimos muy buenas evolución con él, y bueno, obviamente tiene una buena resistencia a la corrosión. Este es un SEM que se hizo en el CIVAP. Aquí podemos ver bien cómo es estos hexágonos, cómo están dentro de una estructura de este tipo de material, y obviamente es con base a la síntesis que se desarrolló y la optimización de esa síntesis. Esta es la celdita que utilizamos nuevamente de 5 centímetros cuadrados, donde podemos cambiar la temperatura de la reacción. Estas son las curvas, son muchas curvas, pero quise mostrarlas porque, bueno, podemos ver que después de 150 horas de trabajo de este sistema,
se ha optimizado la relación del material con respecto a la cantidad que uno utiliza como electrodo, ¿no? Los soportes, la ingeniería de todo el desarrollo, y podemos ver cómo se mantiene. Y algo que es muy importante, no sé, y lo voy a comparar al rato, es si aplicamos 2 volts, la idea es poder ir incrementando la cantidad de corriente, o sea, amperes por centímetro cuadrado. Les he de platicar que hace años, cuando las membranas no funcionaban muy bien en estos medios, teníamos alrededor de cientos de miliamperes. O sea, no llegábamos ni a 1 amper por centímetro cuadrado. De hecho, en algunas de las perspectivas de proyectos europeos, en específico, pedían que al menos llegáramos a 1 amper por centímetro cuadrado aplicando 1.5 volts. Esa era la perspectiva. Y ahora con los nuevos materiales y las membranas que se han desarrollado, hemos llegado hasta 4 o 5 amperes por centímetro cuadrado, aplicando una diferencia de potencial de 1.6, 1.7 volts. O sea, ha habido un incremento impresionante en este tipo de sistemas, en medios alcalinos en específico, y que entonces nos está permitiendo que la economía, la producción de este combustible, pues empiece a bajar de costo. Es por ello que es muy importante el desarrollo de los materiales, el desarrollo de esta membrana, porque justo es una forma de optimizar y de incrementar la eficiencia de este tipo de sistemas. Les comento que estos son sistemas que pueden ir creciendo, utilizan una membrana que estábamos platicando y que pueden tener varias celdas, o sea, un stack que le llamamos nosotros. Sin embargo, algunas aplicaciones de baja cantidad de hidrógeno o de baja potencia pueden ser un sistema microfluídico. Nosotros armamos hace 6 años un laboratorio, el Laboratorio Nacional de Microfluídica, con varias instituciones del país, y a través de un laboratorio que tenemos una sala blanca pequeña de 80 metros cuadrados, podemos, con técnicas de microfabricación, poder desarrollar celdas muy pequeñitas donde entre hasta un electrolito, aplico una diferencia potencial y genero hidrógeno también. Sin embargo, aquí no uso una membrana, es sin membrana el sistema. Estas son las curvas que estábamos comentando, pero quiero mostrar este. Este es el sistemita y está produciendo hidrógeno. Aplicamos una diferencia de potencial muy baja y el sistema produce hidrógeno. Claro, este es un sistema prototipo todavía muy de laboratorio, pero la idea es hacer varias de esas y poder, obviamente, sacar este gas, ¿no? Y poder irlo almacenando. Este es hidrógeno en este sistemita. Ahí. Aquí hice una curva, quería mostrarla porque es la cantidad, aquí sí, de hidrógeno que estamos generando con respecto al tiempo. Bueno, mostré un electrodo positivo, un electrodo negativo, una membrana en medio que me permite el intercambio iónico. Aplico una diferencia potencial y genero un gas, hidrógeno. Meto yo ese gas o un alcohol o algún otro combustible, meto aire y ahora genero energía eléctrica. Pero este sistema, estas dos placas, la membrana, también puede ser un compresor electroquímico. ¿Qué significa? Que yo puedo comprimir un gas. O sea, es posible comprimir un gas igualmente al aplicar una diferencia de potencial, y entonces yo puedo meter un gas, hidrógeno, no lo voy a producir aquí, sino voy a elevar su presión de salida, meto hidrógeno, se oxida, pasan los protones, esta es la membrana, estas son las reacciones que se llevan a cabo, y del otro sale hidrógeno. Pero ¿cuál es la ventaja de este sistema? Que al aplicar una diferencia de potencial, el gas que sale de este lado puede incrementarse la presión de salida. O sea, puedo ir comprimiendo un gas a través de este dispositivo nuevamente de las dos placas y la membrana.
Y no solo eso, sino también es un sistema de bombeo. Si alguien me dice, quisiera mover el gas, pequeñas cantidades, que fluctúe, que cambia, que se eleva, que la presión disminuya, crezca, es un sistema que puede hacerlo también. Es un sistema que comprime el gas. O sea, en lugar de tener un sistema mecánico de compresión, es un sistema electroquímico de compresión. Claro, tiene todo un reto este tipo de sistemas porque pensemos que del lado positivo, del lado negativo, hay un gas a presión baja y en el otro hay un gas a presión alta. Por lo tanto, la diferencia de presión y que tiene que trabajarse con esa membrana, pues tiene que tener propiedades importantes y requeridas para este tipo de sistemas. La membrana tiene que tener alta conductividad protónica, baja permeación al gas, porque obviamente tengo el gas de los dos lados, y propiedades mecánicas excelentes. Yo puedo incrementar la presión del gas, lo hemos hecho en el laboratorio, hasta 50 bares, pero he visto reportes que pueden incrementar hasta 200 bares. Claro, tiene todo una propiedad esa membrana, las placas en algunos casos las usan de titanio para soportar estas presiones, sobre todo la presión de salida, y ahora obviamente es esencial este acetato que tengo en medio, que tenga buenas propiedades para un sistema de este tipo. ¿Qué hemos hecho nosotros con algún grupo de polímeros? Desarrollado estas membranas. El no utilizar alguna membrana comercial y desarrollar las nuestras, bueno, pues es muy importante toda esta cadena de grupos sulfónicos que tengan ciertas propiedades. Este acetato que estamos platicando, y entonces, después del uso de varias membranas, tipos de membrana, el Nafion 115 es un polímero, un acetato comercial que se llama Nafion, que tiene un costo bastante alto, 100 centímetros cuadrados, ha de costar, no sé, unos quizás ya $200. Nuestras membranas que desarrollamos nosotros, le ponemos las dos placas y podemos ir viendo cómo en alguna de las nuestras puedes ir aplicando un potencial e incrementando la corriente nuevamente. Esto es un sistema obviamente más eficiente. Ahora, ¿qué potencial creen que uno aplica a este sistema de que usa hidrógeno, se oxida y se reduce? El potencial estándar es 0. Sin embargo, obviamente es un sistema que tiene cierta entropía, pero aplicamos bien poquito, 0.2 volts, 0.3 volts, 0.4 volts y podemos mover ese gas. O sea, la cantidad de energía que se utiliza es muy baja. Bueno, y aquí mostramos, obviamente también el drawback, que es muy importante, que no pase de un lado a otro el hidrógeno por simplemente una diferencia de presión, y podemos ver que en nuestro caso es bastante bajo en comparación del comercial. Bueno, al respecto de estos sistemas hemos publicado varios artículos en donde hemos ya probado y comprobado que es un sistema, que es posible esta compresión del hidrógeno a través del uso de diferentes membranas compósitas orgánicas y que puede uno estarlas evaluando de manera muy eficiente. Este es un prototipo que tenemos ya de 100 centímetros cuadrados. O sea, tuvimos un proyecto hace 3-4 años de un fondo Newton de Reino Unido, donde al grupo de Southampton le daba el dinero, creo que era la Royal, y en nuestro caso era CONACYT, pero a través de un fondo de Newton. Y pudimos evaluar materiales de ellos y obviamente también diseños que llevamos a cabo en CIDETEC, en el Centro de Electroquímica, en donde algo que también me pasó comentarles es que, bueno, como solo pasa hidrógeno, entonces puede venir un fluente de gases que pueden venir de refinerías donde producen a través de cierta temperatura el hidrógeno o otros compuestos, pero lo único que pasa es hidrógeno. O sea, también es un sistema de purificación de gases.
¿Por qué solo pasa hidrógeno? Porque la diferencia de potencial que yo utilizo es muy baja y lo único que agarra de ese efluente es el hidrógeno. Lo demás simplemente se sigue o continúa. Esta es otra aplicación. Aquí sí mostramos el bombeo, o sea, pequeñas cantidades, pero que sí pudimos estar moviéndolo como una bomba de gas, ¿no? Y que pudimos irla evaluando con diferentes membranas. Esta es otra publicación que tenemos de una membrana de SBA15 que las estuvimos evaluando para cuestiones de selectividad, etc. Bueno, lo acabamos de publicar este año, ya con el TEC. En un medio ácido yo puedo mover el hidrógeno, ¿no? Un pumping, una compresión. Pero en un medio alcalino podría hacer eso mismo, pero con CO2. Y sí es posible hacerlo. El CO2 se reduce, después se oxida, y entonces es una bomba de CO2, un sistema de purificación del CO2, un sistema para levantar la presión de gas del CO2 para quien lo requiera, lo utilice para cuestiones de generación de nuevos combustibles, ¿no? A través de la reducción del CO2. Entonces yo podría incrementar, purificarlo y que lo requiera utilizarlo. Entonces ya lo probamos esto, si es posible, aquí podemos ver cómo cambian las concentraciones de CO2 con respecto al tiempo de un material comercial, platino, y de un material que desarrollamos nosotros, que es el manganeso cobalto. Entonces esta es una última publicación que tenemos y que sí demostramos que es posible hacer esto. Obviamente todo el dispositivo es más complejo porque tenemos que tener sensores de CO2, ¿no? del lado del cátodo, del lado del ánodo, perdón, y poder ir viendo esas partes por millón. O sea, fue pequeñas cantidades, pero es posible hacerlo y ya hay algunas otras, creo, publicaciones de otros grupos viendo toda esta parte de compresión electroquímica. Muy bien, pues es importante dar los reconocimientos al Laboratorio Nacional, a UAC, y sobre todo esta parte electroquímica de compresión, de producción de hidrógeno, de su uso como combustible, lo hemos hecho con grupos de Italia y a través de proyectos que hemos logrado tener con ellos, en específico en Messina, Italia, que es donde está la Sicilia, justo la punta más cercana al continente, a ese es Messina, y ahí está el centro de investigación con el que hemos trabajado mucho, esta parte de compresión, de producción de hidrógeno. Y bueno, también comentarles, hacer publicidad a esta revista de Springer, donde estoy parte del Advisory Editorial Board. Es una revista que no teníamos factor de impacto hace 3 años, pero ya el año pasado ya tenemos factor de impacto y obviamente es también importante mencionarlo por la gente que pueda interesarse en publicaciones en esta revista. Tiene ahorita cerca de 8 de factor de impacto. Tenemos un capítulo del libro de Elsevier justo en esta parte del benchmark de la compresión electroquímica, también se los puedo pasar sin ningún problema. Y bueno, finalmente es muy importante mencionar a todo el grupo de trabajo, que estamos en un congreso el año pasado en Chetumal, congreso de membranas, y pues aquí están investigadores jóvenes, postdocs, doctorados y también un pequeñín del kinder, que por ahí se coló, que es mi hijo. Y bueno, pues les agradezco mucho obviamente a todos, porque con base en ellos es como uno puede llevar a cabo toda la investigación y toda la parte tecnológica. Y bueno, finalmente les comento, en el mes de septiembre vamos a, ¿cómo voy de tiempo? No estoy bien de tiempo. Vamos a hacer un congreso internacional, es un congreso importante a nivel internacional que se llama Hypothesis, que es Hydrogen Power Theoretical and Engineering Solution International Symposium. Lo estamos organizando en el TEC a través del Instituto de Materiales y se va a llevar a cabo en Querétaro.
en el mes de septiembre. Bueno, está enfocado no solo a la parte científica, sino también a la parte tecnológica. La idea es que empresas participen. Tenemos ya algunas interesadas en participar para, bueno, tratar de toda esta parte económica del hidrógeno poder, pues, incrementarla en nuestro país. Aquí es donde se ha llevado este evento. El año pasado fue en Japón, bueno, hace un año, perdón. Nosotros lo hicimos hace más de 20 años que lo trajimos y para esta vez el Instituto de Materiales nos apoyó el año pasado en hacer una propuesta, porque hay que hacer una propuesta con todo lo que conlleva hasta una cuestión económica. El instituto nos apoyó de materiales del TEC y bueno, se va a llevar a cabo en México, en Querétaro, y bueno, como pueden ver, se lleva en varios países. Estos son los tópicos rápidamente: producción de hidrógeno, electrólisis, hidrógeno verde, ciclos de vida, economía del hidrógeno, etcétera. Esta es la publicidad. Tenemos ya el 30 de junio el deadline para los abstracts. Bueno, como le comentaba, es a través del instituto, a través de la UAC, la Universidad Autónoma del Estado, y también el municipio nos apoyó en llevarlo a cabo. De primera mano se iba a hacer en el centro de convenciones del TEC. De hecho, lo fuimos a ver, estuvimos de acuerdo. Sin embargo, este lugar que se llama Bloque está justamente enfocado desde el municipio para dar difusión a tecnologías. Entonces, a través de un convenio con la UAC y con el TEC, lo vamos a utilizar. Todo esto que ven oscuro son paneles fotovoltaicos. Todo está recubierto por paneles fotovoltaicos, interconectado. Tiene este tipo de sistemas de 360 grados, pantallas. La verdad es que es un lugar muy interesante que tiene el Estado y que lo vamos a llevar aquí, este Congreso Internacional, y bueno, pues están todos invitados. Es todo. Muchas gracias. Gracias, Doc Gerardo. Aquí me pasaron unas preguntas, pero antes de leer estas, no sé si aquí alguien quiera preguntar algo. Bueno, gracias, Doc, por muy interesante plática. Con respecto a la parte de la fabricación de los electrodos, hablaste de diferentes materiales. Casi no he visto, porque he leído algunos papers de estos temas, qué tanto se han metido a la parte de la partícula metálica que se forma. Lo que entendí es que hacen una especie de tintas y ustedes lo depositan sobre el electrodo, base platino, iridio u otros metales, pero luego al final del día en la parte electroquímica seguramente se transforma en otra fase, ¿verdad? Y seguramente los tamaños de partícula tienen algo que ver, pero no lo vi o no lo sé o no lo he visto, no sé qué tanto hay al respecto de ese trabajo, ¿verdad? De entender un poquito más, y lo digo desde mi trinchera porque estoy más en esa parte, ¿verdad? Y entender un poquito mejor ahí sería muy valioso. Sí, de hecho en algunos trabajos sí están ya pidiendo, después de un cierto tiempo de trabajo de ese material que se estresa, que transfiere, que cambia la temperatura o el medio alcalino o medio ácido, lo que hacemos es sacarlo y meterlo nuevamente o a un XRD o a un TEM, y sí vemos que algunos materiales se degradan, ¿no? Se corroen, algunos otros cambia su estructura, efectivamente, ¿no? Crece en algunos casos, pero sí hay evaluaciones de ese tipo. Hay grupos que lo hacen con ese enfoque, ver qué le pasó, ¿no? Después de este tiempo que está trabajando el material. Hay gente que lo hace desde media celda, que le llamamos nosotros, que es no dentro del dispositivo. Le llamamos media celda, a meter los dos electrodos, el positivo y el negativo, con una referencia en el medio que vaya a trabajar, y vas ciclando, o sea, vas aplicando potenciales, vas aplicando impedancias, vas cambiando la temperatura y después nuevamente ves qué le pasa al material. Sí hay algunos estudios de eso, porque sí es importante saberlo, ¿no?
Bien, si ya no hay, ¿aquí hay otra? Ah, ok. Gracias. Doctor, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Yo tengo un par de preguntas. Una es, bueno, esto viene desde mi ignorancia. ¿Qué ha sido o cuál es el principal impedimento para que esta tecnología avance? Comentaba que ya en París o en algunos otros países probablemente ya tengan avances e incluso hay automóviles con la tecnología. Pero ¿cuál ha sido uno de los principales o los principales factores que han frenado la tecnología? Porque hasta donde tengo entendido es la más verde o de las más verdes que existen. La eficiencia es altísima también en cuanto al hidrógeno. La disponibilidad de la materia prima, que es el hidrógeno, también es altísima. Y pues no contamina al final de cuentas. Pero ha sido cuestión política, ha sido cuestión tecnológica, ha sido… ¿Qué es lo que ha frenado generalmente? Y la segunda es, si mal no recuerdo… mencionaste que el área superficial es importante, me parece que en el catalizador. ¿Han probado con materiales de alta porosidad, como por ejemplo son los aerogeles o algún otro tipo de material mesoporoso que pueda tener? Serían mis preguntas, sí. Gracias. Bueno, la primera, la economía ha tenido que ver una cuestión política para el uso de combustibles limpios, ¿no? En comparación de lo que usamos normalmente los hidrocarburos. Pero sí hay un detalle tecnológico, que es el almacenamiento. El almacenamiento de hidrógeno es un problema grave, costoso, que de hecho en algunos lugares se prevé que no se almacene, sino directamente se produzca y se meta en un auto, que al final también va a tener que comprimirse. Ha sido una cuestión de materiales, porque para tener un tanque de un tamaño como el tanque de un auto, tiene que estar cerca de 5,000 libras de presión, ¿no? Pues es que es un montón, entonces material que te mantenga eso. Se ha probado que se utilice en una reacción con un hidruro metálico, pero es como llevar obviamente una sal, arena en tu auto, entonces el peso, ¿no? Se puede también hacer a bajas temperaturas, pero también es un problema. Ha ido evolucionando esto, pero sí es un problema grave, y ya ahora con la comercialización ha sido el costo. O sea, sí es necesario bajar el costo por kilogramo de hidrógeno producido. Por eso hay muchos trabajos ahorita, publicaciones, proyectos que están tratando de disminuir el costo para que sea económicamente viable y comparable con otros combustibles. La segunda pregunta, sí. Justo una de las situaciones que se han visto desde hace años es que este material que digo, níquel o platinos o lo que sea, se trataba de dispersar en un carbón con alta área superficial, 200, 300 metros cuadrados por gramo. Pero también luego veías que ese carbón se degradaba por estar dentro de ese medio, ¿no? Que se ha venido dando, y de hecho lo hemos hecho con el Grupo de España, sintetizar aerogeles. Los aerogeles con buena área superficial, utilizas menos, lo dispersas bien y tienen buenas propiedades electrocatalíticas. Y ya no usas el carbón para dispersarlo, porque ya el propio material tiene esa superficie requerida. Sí, claro. De hecho, lo hacemos con el INCAR, que es el Instituto del Carbono, y ellos pues tienen un montón de técnicas para sintetizar obviamente carbón, con diferentes áreas, grafenos, nanotubos, no sé. Esas técnicas las utilizamos para materiales metálicos, como los que nosotros que queremos, y entonces se utilizó esas técnicas, pero para materiales, y fue bastante bueno. De hecho, tenemos por ahí también un capítulo del libro ya de esas primeras etapas. Bien, paso a las preguntas entonces que me hicieron llegar aquí. ¿Todavía tenemos tiempo? Sí. A ver si la puedo leer bien porque tiene ahí letritas químicas. Dice: ¿por qué no usar hidróxido de calcio, ya que esta base tiene 2 grupos de hidróxido en vez del de potasio? Se refiere para el sistema de compresión, lo que utilizamos como flujo. Hemos usado más el hidróxido de potasio para poder mover los iones de CO2, pero también es posible utilizar el otro. Digo, no habría problema.
Ok, y luego hay otra pregunta aquí también que dice, ¿cuál es el reto en la síntesis de nuevos materiales catalíticos? Bueno, yo creo que uno de los retos y que hay grupos han trabajado es, para sistemas pequeños de laboratorio, pues generas miligramos, ¿no? O sea, es una síntesis para miligramos. De repente dices, bueno, es que ya necesito gramos, ¿no? Y luego ya, pues si es un sistema comercial necesitas cantidades muy grandes y justo el Grupo de España es lo que está intentando hacer, o sea, poder desarrollar, sintetizar cantidades grandes, pero que sean homogéneas, ¿no? O sea, que tengan las mismas propiedades que cuando sintetizas pequeñas cantidades, ¿no? Y ese es un reto comercial que ahorita hay grupos que lo están haciendo muy fuerte, ¿no? Son todas las preguntas que tenía yo en el online. Si no hay más, pues agradecemos al Doc Arriaga por su presentación y a los que vinieron y a los que nos siguieron vía online. Y pues nos vemos en el siguiente. Gracias.